El ministerio. Conéctate a Jesús. Tiene el agrado de presentar guía de estudio de la Biblia de la Escuela Sabática para nuevos creyentes. Tercer trimestre. El poder de la palabra de Dios. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, en esta hora, oh Dios, te pedimos tu dirección para que tú seas, oh Padre Santo, nuestro conductor, y que podamos, oh Dios, alcanzar a todos aquellos que te están buscando y que se dejen encontrar, porque ciertamente, Señor, no somos nosotros los que le buscamos, sino todo lo contrario, es usted el que nos busca. Oramos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El poder de la palabra de Dios es el título del trimestre número 3 para la Escuela Sabática de Nuevos Creyentes. Lección número 1. Siguiendo un líder invisible. Ver para creer. El concepto clave de esta primera lección es: en la palabra de Dios encontramos pruebas irrefutables que nos garantizan que, a pesar de que Jesús resulta ahora invisible a los ojos humanos, aunque sea a tientas, lo podemos encontrar, pues Él no está lejos de nosotros. Así dice Lucas cuando escribe Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y versículo 27. No está lejos de nosotros. La lección número 2. ¿Cómo experimentar el poder de la palabra? El concepto clave para esta lección es poder de la palabra de Dios. Estudiar las Escrituras con humildad y bajo la dirección del Espíritu Santo nos permitirá experimentar en nuestras vidas el poder de Dios que obró en la creación de este mundo y en los milagros de nuestro Señor Jesucristo. La lección número 3, cuyo título es Vivir en Cristo, tiene como concepto clave vivir en Cristo. Ser cristianos es mucho más que amar a nuestros enemigos, es encontrar un tesoro capaz de revolucionar nuestras vidas por completo, capaz de perdonar nuestros pecados y unirnos con Dios en un vínculo tan infinito, íntimo, como si nunca antes hubiésemos pecado. Y llegamos a la lección número 4 que nos corresponde esta semana: el sufrimiento inevitable. ¿Por qué los problemas siguen siendo parte de mi vida, incluso después de haberme bautizado? ¿Por qué mis amistades no están a gusto conmigo si ahora soy un fiel
seguidor de Jesús? ¿Dónde puedo encontrar fuerzas para enfrentar las dificultades que generan mis nuevas creencias y mi nuevo estilo de vida? Nuestra lectura bíblica para memorizar esta semana se encuentra en Filipenses 3, 10 y 11. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. El concepto clave de esta semana: el sufrimiento inevitable. Aunque la vida cristiana es un camino que lleva a la vida eterna, el recorrido está lleno de pruebas y adversidades. Sin embargo, en los crisoles de nuestra vida no estamos solos. Como dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:17, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Además, si sufrimos, también reinaremos con Él. Segunda de Timoteo 2:12, porque en medio de nuestro sufrimiento, Él está con nosotros. Elena G. de White nos advierte claramente: nunca sale uno de las filas del mal para entrar en el servicio de Dios sin arrostrar los asaltos de Satanás. El deseado de todas las gentes, capítulo 12, página 95. En la lección de esta semana estamos viendo cómo Jesús, Esteban y hoy Pablo y muchos otros personajes bíblicos padecieron a causa de la hospitalidad del mundo que los rodeaba. Y observe que digo padecieron a causa de la hospitalidad del mundo que les rodeaba. El primero de ellos que hemos estudiado en esta semana fue Jesús. El testimonio de Jesús respecto a cuán malas eran las obras del mundo se basaba en lo que él mismo, Señor, había visto y oído. Juan 3:32. El problema del mundo es que se ha negado a aceptar que sus obras son malas y al hacerlo han dejado a Dios como mentiroso. Pues Cristo nos dice que el que recibe su testimonio, ese atestigua que Dios es veraz. Juan 3:34. De ahí que no tenga sentido negar nuestra culpabilidad de aceptar que nuestras obras son pecaminosas. El problema es que cuando alguno de nosotros o de nuestros amigos o familiares se ven confrontados con esa realidad, prefieren levantar una barrera contra los seguidores de Cristo. Jesús mismo sufrió el repudio de su propia familia, comenzando con sus hermanos. Luego nos encontramos con el primer mártir, Esteban. La experiencia de Esteban constituye un modelo del sufrimiento
y la persecución que nosotros como discípulos de Jesús tenemos que afrontar. No obstante, muy pocos cristianos tendrán que sufrir al punto de llegar al martirio, tomando en cuenta que lo que creemos afecta a nuestra forma de actuar. Un cambio en nuestras creencias es probable que afecte nuestro estilo de vida. Esos cambios no son siempre sencillos ni fácilmente aceptados, escucha bien, por amigos e incluso familiares. Pero por encima de cualquier otra cosa, Jesús considera que es más importante seguirlo a Él. Marcos 8, 34 al 38, así nos los recuerda. Nuestro personaje para el día de hoy, miércoles, es el apóstol Pablo y las dificultades. Los Hechos de los Apóstoles es probablemente el libro de la Biblia con el que mejor podemos identificarnos. Está lleno de relatos en los que intervienen los primeros cristianos. En el caso del martirio de Esteban, se introduce un nuevo personaje. Este nuevo protagonista se convertiría en el personaje más relevante del Nuevo Testamento, aparte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién fue ese personaje y a qué se dedicaba? Miremos Hechos 7, 58 y 8, 1 al 3. Hechos 7, 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Seguidamente, en el capítulo 8, versículos 1, 2 y 3, encontramos: Saulo persigue a la iglesia. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Después de su encuentro con Cristo resucitado y de su bautismo, registrado en el capítulo 9, versículo 1 al 9, y cambiado su nombre, capítulo 13, versículo 9, aquel
hombre se convierte en un misionero a los gentiles, o sea, los no judíos, que viajó y predicó por todas partes. Miremos. Conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Entonces Saulo, dice el versículo 9 del capítulo 13, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Cuando Pablo enfrentó la oposición de la gente en la primitiva iglesia cristiana, él presentó sus creencias avaladas por todo lo que había sufrido. Miremos
Segunda de Corintios 11, 22 al 29. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la persecución por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Para cerrar este estudio tenemos una última pregunta. ¿Cómo consideraba Pablo sus sufrimientos? Filipenses 3, 7 al 11. Dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo consideraba Pablo sus sufrimientos? Quiera Dios que usted y yo también veamos en la decisión de seguir a Jesús la ganancia como la vio el apóstol Pablo. Oremos. Gracias, Señor, por la lección de escuela sabática para nuevos creyentes del día de hoy. Que el ejemplo del apóstol Pablo sea también, Señor, para nosotros digno de imitar.
Oramos en el nombre de Jesús. Amén. A continuación, le dejo con el año bíblico. Creed en sus profetas. Una producción de Seminarios TISU y Ministerio Conéctate a Jesús. Conectados a Jesús por la Biblia. Un resumen de los temas más importantes de los devocionales del día. Escuchemos. Libro de Josué. Capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento, y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Como refugio en la tormenta. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creer en sus profetas. Es tu palabra. Hoy iniciamos la lectura del libro de Josué. Del capítulo 1 queremos destacar las virtudes del liderazgo de Josué. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Versículo 6.
Josué, hijo de Nun, el sucesor de Moisés, escribió este libro que lleva su nombre. Josué también es conocido con el nombre de Josea, que significa Salvador. Se transliteró al castellano como Oseas. Moisés le cambió el nombre por el de Yehoshua, poniendo como prefijo Ya la forma abreviada de Jehová. Con el cambio de nombre se amplió su significado a salvación de Jehová. El libro de Josué fue escrito entre los años 1400 al 1370 a.C. Presenta los siguientes temas: narración de los 20 años de liderazgo de Josué, descripción de las batallas para conquistar la tierra de Canaán, conversión de Rahab, la ramera, y de los gabaonitas, desarrollo teológico del verdadero reposo. Los versículos claves son: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La cita selecta de hoy se encuentra en el libro Joya de los Testimonios, tomo 3, página 174. Somos demasiado indiferentes unos para con otros. Nos olvidamos demasiado a menudo que nuestros colaboradores necesitan fuerza y valor. En tiempos de pruebas o dificultades particulares, procurad demostrarles vuestro interés y vuestra simpatía. Cuando tratáis de ayudarles por vuestras oraciones, hacédselo saber. Haced repercutir en toda la línea el mensaje que Dios dirige a sus obreros. Esfuérzate y sé valiente. Oremos. Padre nuestro, al iniciar la lectura del libro de Josué, te pedimos que nos otorgue sabiduría para conocer la forma en que Dios hizo que se cumpliera todas las promesas con Israel. Por Jesús. Amén. Te invito a leer mañana Josué capítulo número 2. Hemos presentado su programa Creed en los profetas. Escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unadeca.ac.cr. Creed en los profetas. Para mis pies es tu palabra. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta: ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. Ser semejantes a Jesús. Hermosas reflexiones que ponemos a tu disposición. Hoy, 20 de julio, para encontrar verdadera felicidad, obedecer a Dios. Salmo 119, versículo 56. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Debemos buscar la felicidad en la forma correcta y en la fuente correcta. Algunos piensan que seguramente pueden encontrar la felicidad en una conducta de satisfacción, en placeres pecaminosos o en atracciones mundanales engañosas, y algunos sacrifican obligaciones físicas y morales pensando encontrar felicidad, y pierden tanto el alma como el cuerpo. Otros buscarán su felicidad en la complacencia de un apetito desnaturalizado y consideran la complacencia del gusto más deseable que la salud y la vida.
Muchos se permiten estar encadenados por pasiones sensuales y sacrifican la fuerza física, el intelecto y los poderes de la mente en la gratificación del placer. Descenderán prematuramente a la tumba y en el juicio serán acusados de haberse asesinado. ¿Es deseable esta felicidad que se encuentra en el sendero de la desobediencia y de la transgresión de la ley física y moral? La vida de Cristo señala la verdadera fuente de felicidad y de qué manera debe alcanzarse. Su vida señala el camino directo y único al cielo. Escuchemos la voz de la sabiduría. Permitamos que marque nuestra senda. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz, dice Proverbios 3:17. Las tentaciones están a cada lado para atraer los pasos de los jóvenes hacia su ruina. La triste deficiencia en la educación de los hijos los deja débiles e indefensos, fluctuantes en carácter, flojos en intelecto y deficientes en fortaleza moral. De tal manera que, lejos de imitar la vida de Cristo, generalmente los jóvenes son semejantes a una caña que se estremece por el viento. No tienen constitución física o poder moral porque ceden a las tentaciones. Por medio de complacencias pecaminosas mancillan su pureza y sus modales están corrompidos. Son intolerantes hacia las limitaciones y se lisonjean de que si pudieran hacer lo que quisieran, entonces serían muy felices. Si los niños y los jóvenes quisieran buscar su bien terrenal más elevado, deben buscarlo en la senda de la obediencia fiel. Un estado físico sano, que es el mayor premio terrenal, puede obtenerse solo por medio de una negación del apetito antinatural. Si en verdad quisieran ser felices, deberían buscar alegremente estar en el puesto del deber, haciendo con fidelidad la obra que les corresponde, conformando su corazón y vida al modelo perfecto. El instructor de la juventud, abril de 1872. Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com.